Hola, buen día, sean bienvenidos a un video más de su clase de administración, bueno, es su licenciatura de administración. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que se llama estructura organizacional. Em, Primero que nada, pues, como acostumbro, definir un poquito lo que es el concepto precisamente de estructura organizacional. Y yo creo que podemos armar nosotros mismos un concepto con estas dos palabras, ¿no? Primero, estructura. Cuando nosotros escuchamos la palabra estructura, pues lo relacionamos con algo que, valga la redundancia, está bien estructurado, que está bien definido, que sigue, digamos, un patrón, eh, que tiene una línea de seguimiento, no sé. Eso puede, puede venirnos a la mente cuando escuchamos la palabra estructura. Y cuando escuchamos organización u organizacional, pues obviamente nos vamos luego a lo que tenga que ver con administración, a lo que tenga que ver con una empresa, con una organización precisamente. Entonces, pues bueno, para entrar un poquito más de lleno en el tema, vamos a definir lo que es todo junto estructura organizacional. Si decimos que estructura nos habla como que de seguir un patrón o de algo que está bien establecido, bien estructurado, les decía. Y cuando decimos organizacional, pues nos referimos a lo que es la administración o a lo que es una empresa, a lo que es una organización. Pues entonces eso nos da como resultado que la estructura organizacional pues es una forma, es la forma en la que la empresa va a gestionar, es decir, administrar. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de decir estructuras metálicas, es una forma, ¿no? Una forma que nos sirve para estructurar algo, puede ser como un molde, puede ser incluso como un molde. Entonces, cuando hablamos de estructura organizacional, nos referimos a la forma en la que la empresa va a gestionar o, dicho de otra manera, va a administrar. Y la estructura organizacional pueden diferenciarse dos partes, por decirlo de alguna manera. La estructura organizacional formal y la estructura organizacional informal. Primero, la estructura organizacional formal es aquella que se basa precisamente en el conjunto de relaciones explícitas eh, que se dan por la dirección, que son relaciones deliberadas, ¿ok? Y luego está la estructura organizacional informal, que son pues el conjunto de relaciones que no han sido definidas explícitamente y que responden básicamente a las necesidades que entran en contacto con el trabajo. Es decir, cuando hablamos de una estructura organizacional formal, es la que ya está establecida por la empresa. Por ejemplo, si ustedes trabajan en una empresa X, ¿no? Su estructura organizacional formal es la que les establece en la empresa, es decir, quién es su jefe inmediato, luego quién es su supervisor, o no sé quién es el jefe de su jefe, quién es el subordinado de ustedes en caso de que tengan subordinados. Y esa es una estructura formal. ¿Por qué? Porque ya está establecida por la empresa. Son relaciones laborales que son establecidas por la empresa. En cambio, la estructura organizacional informal, pues son las que se van dando precisamente por la necesidad del trabajo. Es decir, las que forman ustedes con sus compañeros de trabajo, porque no sé, yo por ejemplo estoy trabajando en una línea de producción y mi compañero de acá y yo tenemos exactamente el mismo eh, puesto, ¿no? Tenemos el mismo puesto, pero yo necesito que él me pase un formatito X todos los días, ok. Entonces, esa relación no está establecida por la empresa, porque la empresa en ningún momento en su manual de se me fue el nombre, en su manual de actividades, pues no les va a decir, el compañero X le tiene que pasar el formato todos los días, ¿no? Es algo que surge ahí. Entonces, esa es una estructura organizacional informal, ¿sí? De acuerdo con Mintzberg, se identifican 5 elementos que forman parte de la estructura organizacional, que está el ápice estratégico, la línea media, el núcleo de operaciones, la tecnoestructura y el staff de apoyo. ¿Okay? Vamos a estar analizando
de uno por uno para conocer un poquito más de lo que son estos elementos, les digo, de la estructura organizacional. Y primero está el ápice estratégico, que aquí es donde se encuentra la alta dirección de la empresa. Miren, antes de continuar con los elementos de la estructura organizacional, hay que dejar en claro eso. Cuando hablamos de una estructura organizacional y que decimos que hay la estructura organizacional formal y la informal, a lo mejor como que le damos muchas vueltas o utilizamos palabras muy técnicas que a lo mejor nos confunden un poquito. Para dejarlo claro, cuando hablamos de una estructura organizacional, hablamos del organigrama de la empresa. Un organigrama es una estructura, es una forma. Sí, entonces un organigrama nos ayuda a representar la manera en que está estructurado, la organización dentro de una empresa o la administración dentro de una empresa. ¿Ok? Es decir, quién es los altos mandos, mandos medios y el nivel operativo. Entonces, volviendo a lo que son los elementos de la estructura organizacional, que les decía que está primero el ápice estratégico, es donde se encuentra la dirección de la empresa, es decir, los altos mandos son los que van hasta arriba del organigrama. La cual pues la dirección o los altos mandos tienen una responsabilidad global, es decir, ellos no tienen una responsabilidad con un solo departamento, sino que tienen una responsabilidad con toda la empresa, por eso se dice que es una responsabilidad global. Y luego, también dentro de este elemento, digamos que la función esencial consiste en garantizar que la organización funcione adecuadamente y que cumpla sus objetivos, y pues dentro de este elemento se encuentran varias tareas entre las que destacan supervisión directa, relación con el entorno y formulación de estrategias a seguir. Yo creo que es la parte más importante de las actividades de la alta dirección, el formular las estrategias a seguir para el logro de objetivos. Y luego, otro elemento de la estructura organizacional es la línea media, que en la línea media son los que van en el organigrama, pues literal en medio, son los que siguen de los altos mandos, y que pudiéramos conocer también como mandos medios, que aquí es donde les decía, me parece en videos anteriores, se encuentran los supervisores, subdirectores, subgerentes, como sea que les queramos llamar, ¿no? Entonces, aquí en la línea media son los directivos que vinculan a la dirección general con el núcleo de operaciones, es decir, son un intermediario entre los altos mandos y el nivel operativo. Y pues aquí las funciones que se les atribuyen a la línea media o a los mandos medios, pues es el enlace vertical, ascendente y descendente, enlace horizontal entre ellos, es decir, mantienen comunicación entre ellos, por eso se dice horizontal, y vertical, ascendente y descendente. ¿Por qué? Porque tienen comunicación con altos mandos y con nivel operativo. Y también pues una de sus funciones es la toma de decisiones y resolver problemas en su ámbito o en su actividad. Me parece que les decía en algún video anterior, yo siento que tener un puesto de mandos medios, o sea, llámese supervisor, subgerente, subdirector, lo que sea que esté en mandos medios, es el trabajo más estresante del mundo. Se los digo, no por experiencia, porque no lo he tenido, pero sí lo he visto y de verdad yo siento que es el trabajo más estresante del mundo. ¿Por qué? Porque tienes que hacer no nada más tus actividades que te corresponden como estar en la línea media, sino que tienes que tener conocimiento de las actividades de tus subordinados en el nivel operativo, y también conocimiento de las órdenes que te quieren dar tus jefes en los altos mandos o en la línea, en el ápice estratégico. Entonces, sí siento que es como que tener un puesto de ese tipo es el más estresante. Porque pues por lo regular los altos mandos, ¿qué hacen? Delegan actividades, o sea, ellos simplemente formulan estrategias y a quién le dejan la función o la responsabilidad de implementarlas, a los mandos medios. Y luego, de quién, no sé, con los subordinados, con el nivel operativo, si tienen errores, si tienen lo que sea, ¿en quién recae la responsabilidad? En los mandos medios. Entonces ellos, por estar en la línea media, precisamente por ser intermediarios
entre altos mandos y entre este nivel operativo son los que al final de cuentas llevan mayor trabajo, mayor estrés, y yo, a mi punto de vista, así digo, qué feo. Qué feo, siento que son los que llevan el mayor trabajo en todas las organizaciones, ¿eh? Les digo, llámense como les llamen en cada organización, subdirectores, subgerentes, supervisores, qué otro, no sé qué otros tantos títulos les pongan, son los que a mi punto de vista llevan mayor trabajo. Ok, y luego el siguiente elemento es el núcleo de operaciones, que pues es lo que les mencionaba ahorita que conocemos como nivel operativo. Es pues son los encargados del trabajo básico de producción, ya sea de bienes o servicios, de lo que sea que se dedique la empresa. Y pues sus funciones básicas son aprovisionamiento, producción, comercialización, la gestión, la fuerza de ventas, que les conocemos también, son también parte del nivel operativo, y apoyo a las funciones previas, es decir, apoyar a las funciones de mandos medios. Luego, otro elemento de la estructura organizacional es la tecnoestructura. ¿Qué es la tecnoestructura? Bueno, la tecnoestructura está formada por analistas que no son directivos y que no participan directamente en el flujo de trabajo, sino que se dedican solamente a diseñar y a planificar. Y puede haber de dos tipos: analistas de adaptación, que son los que se ocupan de estudiar los cambios necesarios que requiera la organización, la empresa. Y están los analistas de control, que su función básica pues consiste en la búsqueda de estabilidad y de normalización de las pautas de la actividad de la empresa. Y luego, por último, como elemento de la estructura organizacional, está el staff de apoyo o línea staff, como quieran llamarlo. También la línea staff o staff de apoyo forma parte del organigrama de una empresa. Pero, bueno, el staff son, digamos, un conjunto de unidades especializadas que no participan directamente en la producción de bienes y servicios, sino que su objetivo consiste en apoyar a la organización, mediante prestación de tareas y de servicios especializados, como lo pueden ser limpieza, seguridad, etc. La línea staff, que les digo que también va a representar en el organigrama, si ustedes trabajan en alguna empresa, donde sea, dense a la tarea de investigar, o de si les pueden mostrar, o si ustedes tienen acceso al organigrama de la empresa. Ahí van a poder identificar tanto el lápice de estratégico, que serían altos mandos, la línea media, que son pues obviamente mandos medios, el nivel operativo y la línea staff. No todas las empresas cuentan con línea staff. Las microempresas y pequeñas empresas no tienen por lo regular, creo que no, staff. Nosotros estamos muy acostumbrados, yo creo que por ejemplo si vamos a un evento, a un concierto, por ejemplo, y luego vemos ahí algunas personas que en su playera atrás dicen staff. Nosotros, bueno, lo relacionamos a que son las personas que andan ahí encargadas de acomodar, no sé, que si vamos a un concierto, pues que el escenario y que las luces y que lo que sea. O si vamos, no sé, a una fiesta o a un antro, por ejemplo, ¿no? Staff, pues igual son los de seguridad o cosas así, ok. Para explicarlo de una mejor manera, cuando hablamos de administración y nos referimos al staff, hablamos de personas que trabajan para la empresa, pero que no son empleados de la empresa. Yo sé que suena un poquito extraño, pero eso es la línea staff. Normalmente, si nosotros vamos a empresas grandes, no sé, a bancos, ¿qué será? Creo que tiendas departamentales también, no sé, empresas grandes. Normalmente las personas de seguridad, de limpieza, no son empleados del su puesto, donde están ocupando su puesto de trabajo. Por ejemplo, en un banco, normalmente los de limpieza y los de seguridad no son empleados del banco, sino son empleados de una empresa de seguridad que
los contrata para darle servicio al banco. Pero en el organigrama del banco también se tiene que considerar a la persona que está trabajando ahí, pero no se pone una línea directa, sino que se pone una línea punteada. Cuando ustedes vean una línea punteada en un organigrama, se refiere a una línea staff, ¿ok? A que están contratando servicios staff, es decir, de otras empresas que vienen a prestarnos servicios a nosotros. Les digo, por lo regular, los de limpieza y de seguridad son los que más se utilizan para de staff, pues, para realizar actividades en las empresas. Es decir, por ejemplo, estando con el ejemplo del banco, un banco pues se especializa nada más en tener, contrata personas que estén especializadas en sus actividades, que son actividades financieras. No va a estar haciendo entrevistas y estudios, exámenes psicométricos y todo eso que no tengan que ver con su giro, como sería la limpieza o la seguridad. Entonces, ¿qué hacen? Contratan a personas que se supone que fueron contratadas por una empresa especializada, ya sea en seguridad o en limpieza, para que lleven a cabo sus actividades dentro del banco. Entonces, algo así funciona lo que es la línea staff. ¿Ok? Cuando vean, les digo, una línea punteada en un organigrama, se está refiriendo a eso, a que son staff. Ok, y luego vamos a estar hablando sobre tipos de estructura organizacional. Y son varios tipos de estructura organizacional. Obviamente depende de cada empresa a la que se adapte, la que mejor le acomode de acuerdo a su giro y sobre todo de acuerdo al tamaño de la empresa. ¿Ok? Ok, entonces les decía que vamos a hablar sobre los tipos de estructura organizacional, que hay varios y que dependen directamente del giro de la empresa, pero sobre todo del tamaño de la empresa. Y está primero la organización lineal. Este tipo de organización se construye o digámoslo de alguna manera constituye la estructura organizacional más simple y es la más antigua y obviamente también la más utilizada. Tiene su origen en la organización de los antiguos ejércitos y en las organizaciones eclesiásticas de los tiempos medievales. O sea, ya tiene muchísimo tiempo. En su investigación sobre las formas más antiguas de organización, James Mooney concluyó que el principio de la autoridad lineal es que hay una jerarquización de la autoridad, es decir, hay una jerarquía, en la cual pues los superiores reciben obediencia de sus respectivos subordinados, reciben la obediencia de sus subordinados, ¿ok? Entonces, la denominación lineal se debe al hecho de que entre el superior y los subordinados existen líneas directas y únicas de autoridad y de responsabilidad. Es decir, es una organización simple y de conformación piramidal, que les digo, hasta el día de hoy es la más utilizada. Es la que utilizamos en los organigramas, que si ustedes se fijan, tiene una representación piramidal, ¿no? Hasta arriba está el director o dirección general y luego ahí se van desprendiendo más puestos que nos dan una representación piramidal. Entonces, les decía que es una organización o una estructura organizacional simple y piramidal en donde cada jefe recibe y transmite lo que va pasando en su área. ¿Cuáles son las características principales de la organización o de la estructura organizacional lineal? Bueno, que tiene autoridad lineal o única, que tiene líneas formales de comunicación, que tiene centralización de las decisiones y un aspecto piramidal. ¿A qué nos referimos cuando decimos que tiene autoridad lineal o única? Bueno, la principal característica de la organización lineal o de la estructura organizacional lineal es la autoridad única y absoluta del superior, es decir, hay un solo director general, por así decirlo, ¿no? Y pues tiene una secuencia de mando, es decir, empieza desde allá y va siguiendo una secuencia hasta llegar al nivel operativo.
Luego decíamos también que otra de sus características es que tiene líneas formales de comunicación, es decir, pues que la comunicación entre los órganos o los departamentos existentes pues se realiza a través de las líneas que existen en el organigrama, es decir, el jefe se comunica con, bueno, los altos mandos se comunican con mandos medios, los mandos medios transmiten la información al nivel operativo. Entonces, todo departamento o cargo o puesto, lo que sea, posee dos terminales de comunicación, que es uno orientado al órgano superior o sí, a su superior inmediato, y otro que es exclusivamente a sus subordinados. Y luego, centralización de las decisiones, pues aquí se refiere a que como la comunicación va, así, descendiendo, digámoslo de alguna manera, toda la organización centraliza los canales de comunicación y de responsabilidad en la cima del organigrama, es decir, todo lo que se sepa en la organización viene desde arriba, así, desde la punta, desde la cima del organigrama o de la pirámide hacia abajo, así. Y luego, que tiene un aspecto piramidal, bueno, eso se refiere a que a medida que se va descendiendo en la escala jerárquica o que se va ascendiendo, como quieran verlo, o sea, que vaya disminuyendo, que vaya, perdón, descendiendo o que vaya ascendiendo. Si va ascendiendo, va disminuyendo el número de cargos o de puestos. Si va descendiendo, pues va aumentando, ¿no? Como queramos verlo. El resultado es que a medida que aumenta el nivel jerárquico, es decir, que vamos más arriba, pues aumenta más la generalización de la información y la visión global de la organización. Es decir, ya cuando llegamos al punto superior de la pirámide, se puede ver a la empresa como global, es decir, alcanzamos a ver todo. Es como si nos subiéramos literal a una pirámide y alcanzáramos a ver todo. Desde abajo no vamos a alcanzar a verlo como una situación o como un aspecto global, pero si nos subimos hasta arriba, entonces sí es cuando alcanzamos a ver todo, ¿sí? Algo así más o menos a eso se refiere con que tiene un aspecto piramidal la estructura organizacional lineal. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja o cuáles son las ventajas de la estructura organizacional lineal? Bueno, tiene varias, entre ellas que es sencilla y es clara, tan clara y tan sencilla que en la actualidad la mayoría de las empresas siguen utilizando este tipo de estructura organizacional. Otra característica es que los deberes y responsabilidades de los diferentes miembros de la empresa, de la organización, aparecen bien definidos, aparecen claramente definidos los roles, las actividades que tienen que desarrollar, los deberes, responsabilidades. Otra ventaja es que pues que no hay conflicto de autoridad ni fugas de responsabilidad, porque se supone que está bien delimitada tanto la autoridad como las responsabilidades. Se facilita la rapidez de acción, se crea una disciplina, es útil en una pequeña empresa. Les digo que la mayoría de las empresas, independientemente del tamaño, utilizan este tipo de estructura organizacional, un organigrama. Aunque sea una empresa que les gusta 4 empleados, ¿no? No sé, el jefe, y luego un supervisor, y luego un operativo y el de staff. Son 4. Una pequeña empresa. Pudiera ser así, por ejemplo, en una cafetería, siempre les pongo como ejemplo una cafetería, pero pudiera ser, ¿no? Que haya, no sé, 5 empleados. El dueño de la cafetería, que sería hasta arriba de la pirámide, el gerente o subgerente de la cafetería, que sería mandos medios, y 2 meseros. 3. Ahí serían 5 personas. Y se puede utilizar una estructura organizacional lineal y se puede plasmar perfectamente sin ningún problema en un organigrama. Ok, pero también tiene desventajas. ¿Y cuál sería? Pues la primera, que carece de especialización, que no hay flexibilidad para futuras expansiones, que es muy difícil capacitar a un jefe en todos los aspectos que debe coordinar. Es decir, ¿cómo capacitas a alguien para que sea el jefe? El jefe. ¿Cómo?
para que alguien pueda capacitar a otra persona tiene que tener los conocimientos previos. Entonces, normalmente en este tipo de estructuras, los altos mandos siempre los ocupan, por ejemplo, pues los dueños de las empresas y luego su familia, sus hijos, lo que sea, porque es algo que se va más heredando que capacitando a alguien para ocupar esos puestos. Es bastante difícil. Entonces, esa es la estructura organizacional de tipo lineal. Pero está también la estructura funcional, que la estructura funcional pues determina la existencia de diversos supervisores, o se basa más que nada en eso, en la existencia de diversos supervisores, cada uno especializado en determinadas áreas. Esto significa pues que las empresas que llevan este tipo de estructuras no tienen o no cumplen con el principio de unidad de mando. Cuando hablamos de que no cumple con unidad de mando, decimos que tiene una autoridad dividida, que no tiene ningún supervisor, bueno, que no, más bien que ningún, ¿cómo decirlo? Que ningún supervisor tiene un mando total sobre la empresa. Como en la estructura lineal que veíamos hace rato, o sea, el director general o el que está hasta arriba de la pirámide es el que tiene el control total de la empresa. Bueno, en la estructura funcional no pasa eso. Ningún superior tiene autoridad total sobre todos los subordinados. Ahí es como que más por departamento, está un poquito más departamentalizada. Por eso les decía que se basa básicamente en la existencia de supervisores para cada departamento. Hay una línea directa de comunicación, directa y sin intermediarios. ¿Por qué? Porque cada supervisor se encarga de su departamento. Pero sí tiene una cuestión que hace mucho énfasis en la especialización. Es decir, que cada persona o cada departamento esté realmente especializado en sus funciones, en lo que tiene que hacer. Una estructura funcional, digamos que es la división del trabajo en una organización. División en cuanto a departamentos, en cuanto a responsabilidades, en cuanto a las funciones totalmente, ¿no? Se agrupan pues por las principales funciones o actividades que deben de realizarse dentro de la organización, y también es muy utilizada, también se representa por organigramas, y es utilizada más que nada en empresas grandes como que tienen que tener departamentos de ventas, de marketing, de producción, de finanzas, de personal, de un montón de departamentos. Es donde se utiliza más este tipo de estructura funcional. Cada grupo funcional dentro de la empresa pues está integrado verticalmente, es decir, pudiéramos decir que cada grupo funcional o cada departamento tiene su propio organigrama, ¿sí? Que forma parte de un organigrama global o general. Por ejemplo, hay gerentes de ventas, gerente de marketing, gerente de finanzas, y luego ya dice de personal, de lo que sea, y luego de ahí ya se desprende cada organigrama de cada departamento. Entonces, en lo que es la estructura funcional es más así, es más como que departamentalizada, más dividida en supervisores o en jefes de departamento, algo así. Entonces aquí los empleados dentro de los departamentos, dentro de las divisiones funcionales de una empresa, pues tienden a realizar un conjunto más especializado de tareas. Es decir, están más especializados, tienen como que más claro la función que tienen que hacer y sus funciones no salen más allá del departamento. Entonces, en su conjunto, la estructura organizacional funcional es más adecuada para un productor de bienes y servicios estandarizados como las maquilas, no sé, más estandarizado, a gran volumen y también, pues sí, de gran tamaño. Les digo que es más utilizada así en empresas grandes, que tiene que haber de verdad mucha departamentalización y mucha individualización del trabajo. Que pudiéramos decir que es trabajo en equipo, sí, pero está como que más especializado, pues, las actividades. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de estructura? Pues que proporcionan el máximo de especialización a los diversos departamentos, que la especialización en todos los niveles permite una mejor supervisión técnica
y que desarrolla la comunicación directa sin intermediarios, es decir, no se tienen que estar escalonando la comunicación ni de manera ascendente ni de manera descendente. Se atora esto. Ahí está. Pero también tiene desventajas. ¿Cuál es una de ellas? Pues la subordinación múltiple, la tendencia a la competencia entre departamentos, que casi no se da, ¿verdad? La tendencia a la presión y a los conflictos en la organización. Entonces, esa es una segunda tipo de estructura, que es la estructura funcional. Y luego está una de mis favoritas, que es la organización matricial, pero esa la vamos a estar analizando en el siguiente video para poderla analizar con más, pues como que de una manera más amplia. La organización matricial es básicamente, para darles un avance, es muy similar a la lineal, que tiene como que un solo jefe directo, bueno, un solo jefe global, pero está como, ¿cómo decirlo? Como ven que un organigrama lineal tiene características de forma piramidal, la matricial no, es una matriz, es decir, está como al centro, Más adelante les digo, vamos a estar hablando de eso. Y luego está también la organización de aprendizaje o estructura organizacional de aprendizaje, la organización en red, la adocracia. La organización en red, la estructura organizacional en red, es muy interesante también. Es un modelo organizativo en la que las acciones son coordinadas por acuerdos en lugar de por una jerarquía. La red está formada por una serie de nodos que pueden ser individuos, grupos, u organizaciones, y se le conoce también como, bueno, es que hay varias, se les conoce como tipo estrella o como red en cadena. Red en cadena, red estrella, que está también red en malla. Está súper interesante, pero también es un poquito larga, un poquito extensa. Entonces, bueno, vamos a verla así nada más como que a grandes rasgos. Y en el siguiente video voy a darme la tarea de explicar esas dos que son un poquito más extensas, la matricial y la de red. Entonces, les decía que este modelo organizativo pues establece una comunicación que es fluida entre todas las partes, por eso se conoce en red. Si nosotros, por ejemplo, agarramos una red de pescar, o de lo que sea, una red de béisbol, una red, nosotros vamos a darnos cuenta que están como que unidas por diferentes nuditos, ¿no? Entonces es como que un punto, otro punto, otro punto, otro punto. Entonces, por eso se le conoce a este tipo de organización como estructura organizacional en red, porque establece una comunicación fluida de un punto a otro. O sea, no viene como la estructura lineal de arriba hacia abajo, sino que todos los integrantes de la organización tienen comunicación entre sí, o sea, comunicación directa. No están necesariamente divididas en función de jerarquías, o sea, como que no hay un jefe desde arriba, sino que es más como una integración de todo, de un todo. Operan de una manera más dinámica, más integrada. Esta forma de organización se le puede llamar también organización celular, pero pues la presencia de células no es necesariamente que implique que exista una organización en red. Les decía que de ese tipo de organización en red hay varias. Está primero la red en cadena, que la red en cadena se le conoce también como red lineal, y aquí el flujo sí se realiza más a través de nodos intermedios. Más adelante vamos a estar hablando más para que lo entiendan un poquito mejor. La red estrella, que es mi favorita, la verdad, es muy extraño, muy raro encontrar una empresa que maneje este tipo de estructura organizacional, pero sin embargo sí son muy interesantes de estudiarlas y de conocerlas. La red en estrella, que también se conoce como redes hub, aquí los intervinientes, los empleados,
están vinculados a un nodo central, no precisamente jerárquico, pero sí, digamos, a un núcleo central, y toda la comunicación y coordinación se realiza a través de ese nodo central. Es decir, si nosotros tuviéramos una estrella, se las puedo poner por aquí, si nosotros tuviéramos una estrella, no sé, imaginemos que mi mano es la estrella, ¿sí? Se supone. Decimos que tiene un nodo central, ¿no? Y que la comunicación se realiza a través de ese nodo. Suponemos que esto de aquí es el nodo central. Entonces, suponiendo que estos fueran los picos de la estrella, ¿no? Se supone que la información va llegando de aquí hacia acá, 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 y de aquí vuelve. Hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Entonces a eso se refiere con una estructura organizacional en red de estrella, porque tiene un nodo central, un núcleo, digámoslo, de ahí sale toda la información, toda la comunicación, y al mismo regresa. ¿Ok? Entonces es algo así la red en estrella. Y luego está también la red en malla, que también es súper interesante, que se les conoce también como redes de maíz completa. Voy a tratar de buscarles algún documento que les pueda dejar para que lo entendamos mejor. Aquí en esta dice que cada nodo o cada núcleo, digámoslo así, es capaz de comunicarse plenamente con todos los demás nudos o núcleos de la red. Y bueno, este tipo de organización pues es típico de organizaciones sociales y de grupos delimitantes con objetivos similares. Entonces, bueno, en el siguiente video voy a tratar de ahondar más en estos tipos de estructura organizacional. Pero pues bueno, por el momento sería todo por este video. Nos vemos en un siguiente video.